quiero, bueno, saludar a todos y agradecer la presencia de Sergio Massa, que no sé si, porque no me pude conectar de manera tal que no lo puedo ver bien en pantalla. Es más, no puedo ni ver yo, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos todos juntos y en este momento crítico de la situación mundial y de la Argentina particularmente, agradecemos a que Sergio Massa nos pueda contar qué está haciendo desde su lugar, bueno, para ayudarnos a todos los argentinos a paliar esta situación sanitaria tan complicada y social y económica. Y bueno, le damos la palabra a él si está en línea y si no, a alguno que quiera comentar algo, como mi amigo acá que estoy viendo, Marquitos Brito. Perfecto. Marquitos, que es el vicepresidente nacional, adelante. Marquitos. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto. No. Y una gran idea de usar la plataforma Zoom para estar todos conectados y poder intercambiar opiniones, a ver cómo podemos salir de la mejor forma de esta situación difícil que estamos viviendo todos los argentinos. Y bueno, nosotros los empresarios, por tener la responsabilidad de la fuente de trabajo, es que estamos más interesados que nunca de poder salir de esta situación. Así que esperamos con ansiedad las palabras del doctor Massa para que nos guíe a ver cómo podemos hacer para salir de la mejor manera de esta crisis y tratar de volver de a poco a la actividad, obviamente sin dejar de lado y estando muy atentos de las buenas prácticas en materia sanitaria. Perfecto. Muchísimas gracias, María Pía. Muchísimas gracias, Marcos. Y ahora le damos la apertura a nuestro intérprete, el señor Emiliano Servini. Adelante, Emiliano, para todos ustedes. Ahora. ¿Se está escuchando la guitarra ahí? Perfecto. Bueno. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta frente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. El que la sabe la canta conmigo, ¿eh? A ver. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias. Por favor, mantener los micrófonos silenciados para mantener el orden y que el señor disertante no sea interrumpido. Franco, ¿estás presente? Por favor, contéstame. Franco, ¿estás ya con el doctor Sergio Massa? Perfecto. ¿En cuánto tiempo? 5 minutos estamos. Bien, entonces podemos interpretar otro tema. Adelante, Emiliano. Voy a cometer una infidencia. No sé si Pía me quiere pedir algún tema porque sé que le gusta mucho el folclore. Si no, voy tirando una chacarerita ahí. Voy con una chacarera nomás. Perfecto. A ver si me escuchan. Vámonos. ¿Dejamos la samba para después? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Aprovechamos para desempolvar las tabas en esta cuarentena. Soy corazón de chilano, tapayo en la tierra dura. Cábame y vas a encontrarme, botija, quisquia, dulzura, la manito, eso. Baldeando y a la llana, de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando queriendo. Me han de quemar los engaños, me han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en contra como flor de maíz pichica, chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los olores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Si no, vamos a ir haciendo una canción que es una danza tradicional argentina y que es nuestra danza cordobesa por excelencia. Yo he hecho una recopilación de danzas tradicionales argentinas. Esta es la jota cordobesa, nuestra danza de Córdoba, y ahí va la primera. Viniendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán, viniendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán, vive bailar esta jota en el barrio de La Roca. Y ahí vamos, hasta que se conecte Sergio, seguimos cantando ahí. Balseadito.
por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Y el balseadito cordobés, a la distancia, sin tocarse. Y se acaba. Aquí se acaba la costa, aquí se acaba el cantar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Jota cordobesa. Buena. Ahora vamos con otra que ya se conecta en 3 minutos, me dice. Perfecto, entonces vamos a hacer otro clásico cordobés, representando a nuestra querida provincia. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines te quieren un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata a la cresta del sausal, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Chango Rodríguez, luna cautiva. Escucha que mis gritos están enamorados, que llora mi guitarra sollozos del sausal, el tintinear de escuela del río allá en el mar, y una noche serena prendida en mi cantar, el tintinear de escuela del río allá en el mar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto. Muy buenas tardes, doctor Sergio Massa. Le va a dar la bienvenida a nuestra presidente, la señora María Pía Astori, que está también con un grupo de empresarios, y el vicepresidente Marcos Brito. Adelante, María Pía. Hola Sergio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este momento tan complicado para el mundo y para todos los argentinos. Bueno, espero que nos puedas comentar algo desde tu lugar en el Congreso, de qué podemos hacer, qué están haciendo ustedes, y bueno, que sea lo mejor para todos en la salud, en lo social y en lo económico. Te cedo la palabra entonces, Sergio. Bueno, primero, gracias María Pía por ser lo que significa para ustedes lo valioso de su tiempo, y les agradezco la invitación. Habíamos previsto hacer un encuentro de esos a los que estamos acostumbrados, más físicos,
teníamos previsto un almuerzo, desgraciadamente no se pudo dar, pero sabé que valoro mucho desde el espíritu pionero de esos 33 empresarios que arrancaron con la Fundación Mediterránea y de alguna manera desde Córdoba vincularon a todo el país y al mundo empresario alrededor de una idea y de evaluación de proyectos. Lo valoro mucho y creo que no solamente es importante que tengamos este tipo de actividades, sino que tengamos la posibilidad de pensar juntos en un momento muy particular, en un momento difícil para la Argentina y para el mundo. Me gustaría primero contarles que efectivamente, a pesar de que hay como una idea instalada de que el Congreso está cerrado, en los últimos 15 días 9 ministros visitaron el Congreso de manera virtual, de esta misma manera, haciendo sesión informativa, que ustedes saben que es la de rendición de cuentas de los ministros a las comisiones específicas de las áreas, desde el canciller al ministro de Educación, desde el ministro de Trabajo hoy, hasta el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud 2 veces, la ministra de Seguridad 2 veces, pero tuvimos la posibilidad de tener a 9 ministros trabajando con 217 diputados. Contarles además que en el marco de la emergencia que determinó la pandemia, avanzamos copiando un software que desarrolló el Parlamento brasileño a partir de un vínculo más personal, institucional, con el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que traigo de hace muchos años, que nos permitió hacernos rápido de un modelo tecnológico para avanzar en todo el funcionamiento de sesiones virtuales y de funcionamiento de comisiones de manera virtual. Avanzamos en el desarrollo con ARSAT de la plataforma tecnológica para el funcionamiento por teletrabajo de comisiones y de sesión virtual. Y tenemos además la validación, que es tan importante a los efectos de la legalidad, la validación facial a través de un acuerdo que hicimos tecnológico con RENAPER. En ese marco, obviamente que la tarea del Congreso hoy está más enfocada en el control de funcionamiento, de legalidad y rendición de cuentas de los que tienen responsabilidad en el Ejecutivo, porque en definitiva la tarea del liderazgo alrededor de la agenda, lo que yo denomino las 2 batallas que enfrenta la Argentina y que enfrenta el mundo, que son la batalla sanitaria y la batalla económica, obviamente queda en manos del Poder Ejecutivo. Respecto de la batalla sanitaria, contarles un poco la información que tanto el Comité Científico como el Ministro de Salud nos viene brindando y que nos ha permitido, por un lado, tener a partir de la determinación del presidente de avanzar rápido con la disposición del aislamiento voluntario o de esta invitación al aislamiento voluntario generalizado, tener mucho más aplanada que a lo mejor otros países la curva de contagio, avanzar con la preparación del sistema sanitario en materia de camas, en materia de compra de insumos, ya que veníamos de un contexto, de una situación de mucha debilidad, de mucha endeblez del sistema sanitario público. Solo basta con mirar en los últimos 20 años, para no ponerlo en cabeza de nadie en particular, en términos políticos, la caída del peso de la inversión del sistema de salud en el presupuesto de la gran mayoría de las provincias. Y en paralelo avanzar también en los acuerdos internacionales que permitieran garantizar la provisión de aquellos insumos que no son fabricados en la Argentina. Desde el punto de vista de lo que se denomina la materia económica, hubo un primer diseño de medidas orientada a un lapso pensado como más corto, un
primer lapso de 45 días, que pretendía establecer un sistema de rescate para sostener el funcionamiento de la cadena de pago, para sostener el mercado de trabajo en la Argentina, para sostener lo que representa el 70% del PBI de la Argentina, que es mercado interno consumo, a partir de garantizar un refuerzo en los sectores más vulnerables, en paralelo un refuerzo de la definición de inversión en materia de asistencia social para garantizar que esta pandemia no terminara generando por la decisión del aislamiento, por aislamiento y las consecuencias que genera en materia de ingresos, sobre todo en los sectores informales, una situación de desborde o de dificultades sociales, sobre todo en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba y de Mendoza, que son las que habitualmente tienen, digamos, por densidad poblacional, sufren rápidamente el mayor impacto de las situaciones de vulnerabilidad. En paralelo, hay como dos materias o dos grupos de trabajo, un grupo que está trabajando en la emergencia, otro grupo que está trabajando en la mirada en perspectiva. Le contaba recién a uno de los asistentes a la teleconferencia que estaba un poquito demorado y Emiliano los entretuvo con un poco de música porque precisamente estaba trabajando con un grupo de economistas y de especialistas en algunos temas de funcionamiento del Estado, en algunas ideas para que, definido mañana lo que es el marco macroeconómico, la situación o el sistema de relación y de vínculo del Estado argentino con los tenedores de deuda internacional, el perfil de las metas macroeconómicas para los próximos 3 años, que va a definir el ministro de Economía, junto al presidente, mañana a la tarde, podamos avanzar definiendo y definido el paraguas macroeconómico en cuestiones más de ataque a la micro, ya mirando no solamente coyuntura o corto plazo, sino más bien una cosa más de mediano plazo, más de 120 días, entendiendo que necesitamos balizar los sectores al mundo del trabajo, al mundo de la producción, necesitamos balizarles el camino, digamos, y darle alguna certidumbre, alguna certeza, entendiendo además que es responsabilidad del Estado darles esa certeza. Pero a mí no me gustaría aburrirlos con... Te perdí ahora, María Pía, en la... Pero a mí no me gustaría aburrirlos con la lata mía, con contarles lo que por ahí alguno dice, ya te escuché contarlo en tal o en cual programa de televisión o en cual programa de radio, así que me gustaría que hagamos 10 preguntas y que eso sea mucho más rico y más productivo que por ahí lo que yo les pueda contar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Sergio Massa. La primera pregunta que hemos recibido por privado es la siguiente. Respecto al proyecto sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que se estaría gestando entre diputados oficialistas, ¿tiene detalles sobre el proyecto? ¿Considera que tiene altas posibilidades de ser aprobado? ¿No le parece que ante el cambio de reglas de juego y en un mundo globalizado, ese nuevo impuesto no desalentará fuertemente la inversión privada en el futuro próximo, cuando Argentina comience a recuperarse y necesite nuevas inversiones? Bueno, son varias preguntas en una. Y voy a tratar de responderlas todas. En primer lugar, no hay ningún proyecto todavía presentado alrededor de ese tema. Desgraciadamente hace 10 días que inclusive en modo fake news vemos proyectos que circulan con firma de diputados que no firmaron proyectos, ¿no? Hay un conjunto de ideas, algunas que tienen que ver con incentivos fiscales, otras que tienen que ver con darle al Estado herramientas para la sostenibilidad fiscal en el marco de la emergencia. Pero hay un conjunto enorme de ideas que en este momento están, más allá de la iniciativa que pueda tener uno o un grupo de diputados,
están, digamos, como decisión y metodología de trabajo puestas en una mesa de coordinación con el Ejecutivo. Ningún incentivo de reducción de impuestos, ningún nuevo impuesto, ningún mecanismo, digamos, de cambio de reglas de juego va a ser, digamos, definido por el Parlamento de manera autónoma sin el acuerdo o sin un acuerdo de trabajo con el Poder Ejecutivo Nacional, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Producción, y mirando todas las variables. No vamos a resolver a todas las ideas locas ni la creación ni la eliminación de ningún impuesto, porque entendemos que además estamos en emergencia y que en el marco de la emergencia lo que tenemos es que diseñar medidas o políticas que tengan una mirada mucho más global. Respecto de lo que consideraba de altas o bajas probabilidades de ser aprobado, vuelvo a repetir, digamos, no hay un proyecto que tiene alta probabilidad y otro que tiene baja probabilidad, porque lo que hay es decisión de que una mesa entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo defina de manera coordinada políticas de sustentabilidad fiscal, pero también políticas de estímulo para la sostenibilidad del sector productivo argentino, que entendemos que es fundamental para el día después de la crisis, porque además, a nuestro entender, y es en todo caso una mirada o una opinión personal, vamos a un mundo mucho más cerrado, vamos a un mundo que inicialmente va a aparecer con mayores trabas en materia turística, en materia de intercambios comerciales, en materia de integración o no de las economías que hoy aparecen como complementarias. Creo que vamos hacia economías inicialmente más cerradas y que entonces claramente el desafío que tiene la Argentina es pararse sobre las virtudes y valores que tiene su sistema productivo para tratar de consolidar sobre ese sistema productivo la capacidad de generación de riqueza que Argentina necesita para generar empleo. Así que vuelvo al principio, no hay un proyecto, sino que hay una mesa en la que se debate un conjunto de medidas, alguna que tiene un espíritu o un diseño vinculado a la sustentabilidad fiscal, algunas otras que tienen un diseño de reducción para la promoción y el sostenimiento de la inversión y el empleo de la Argentina en materia impositiva. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Esa pregunta que hicimos recién es de parte de los miembros del Consejo de la Fundación Mediterránea, y ahora hago una pregunta de parte del ingeniero Martín Amengual. El COVID-76 es el déficit fiscal. ¿Qué piensa al respecto? El COVID-76 se contagia silenciosamente de gobierno en gobierno durante 50 años, con consecuencias de muchas más muertes que las que tendrá el COVID-19. ¿Qué opina sobre el gasto público? ¿Hay que dejarlo como está o buscar una solución mediante el debate en el Congreso? A ver, yo siento que el debate respecto del nivel de gasto público, recién justo en la charla con los economistas mirábamos la incidencia de crecimiento desde el año 2015 al 2019 de las provincias en el gasto público nacional, ¿no? 3 puntos del PBI. Y básicamente la pandemia hoy muestra que quienes mayores dificultades tienen, básicamente porque no tienen la capacidad de impresión de moneda, sino que dependen centralmente de la recaudación fiscal, quienes mayores dificultades tienen desde el sector público, más allá del sector privado, para enfrentar los desafíos que impone esta emergencia,
son muchas de las provincias argentinas. Es cierto que Argentina tiene que darse un debate serio, profundo, sobre no solamente quién cobra qué cosa, sino quién hace qué cosa. Porque también vemos que la superposición de tributos está muy asociada a la superposición, duplicación o triplicación de responsabilidades, ¿no? Yo siempre cuento como ejemplo que en la provincia de Buenos Aires tenemos municipios que tienen policía local y a su cargo la prevención, tenemos fuerzas federales que prestan servicio federal de seguridad y tenemos también fuerzas provinciales porque tenemos una policía que es inclusive anterior a la creación de la provincia de Buenos Aires. Y que la responsabilidad no está dirimida a la hora de la demanda ciudadana, y al no estar dirimida la responsabilidad, terminan generándose una superposición de cobro de tasas o impuestos que terminan siendo, digamos, amparadas en la necesidad de prestar un servicio urgente. En el sistema de salud se ve lo mismo. Nosotros tenemos en distintas regiones, para poner no solamente la provincia de Buenos Aires, en distintas regiones oferta en algunos lugares de camas de terapia, de servicios de terapia pediátrica, de servicios de terapia infantil, duplicados o triplicados en el mismo territorio por distintas jurisdicciones. Un ejemplo podría ser el Hospital Provincial de Morón, el Hospital Posadas y el Hospital Municipal de Morón. Los tres tienen casi copiados los mismos servicios y desgraciadamente no tenemos una articulación del sector público. Para mí la discusión es no solamente respecto del nivel de gasto o el nivel de inversión del Estado, sino también del nivel de responsabilidad que cada uno asume. Porque también, y en un momento como este, se va a ver más prístino que en otros casos, la inexistencia de Estado que plantean algunos desde una mirada egoísta, individualista, casi, digamos, desapegada, digamos, y planteando el sálvese quien pueda en una sociedad. Cuando no hay estructura del Estado y no hay reglas, lo que termina generando es la disolución social. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Marcos Brito. No lo escucho a Marcos. ¿Ahí me escuchás, Sergio? Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en materia, ¿qué opinás primero, qué opinás de este falso dilema que la opinión pública comenzó a plantear los últimos días, ¿no? El dilema de la economía versus la salud. Segundo, y en línea con esa pregunta, es ¿cuál es la mejor forma o la menos peor forma en el mediano plazo, no para el mes de abril ni mayo, sino de acá a fin de año, tal vez? ¿Cuál es la mejor forma que vos creés que la clase dirigente puede salir de esta crisis? Primero quiero poner en valor el comportamiento de la enorme mayoría de la dirigencia política argentina, de todos los colores, porque uno ve a Rodríguez Larreta, o a Ritondo, o a Gerardo Morales, a la par nuestra, a la par del presidente, ayudando no solamente en las decisiones, sino con la cuestión logística, operativa, de programas, de ideas, y me parece que lo que ve claramente es que en la dirigencia política hay una enorme responsabilidad y una enorme conciencia del tamaño y de la dimensión del problema que estamos enfrentando como país y como mundo. Y la verdad es que lo valoro mucho y sería injusto si no lo dijera, y sacando por ahí
algunos sectores que tienen, o por ahí están aburridos en la casa por la cuarentena, o por ahí tienen síndrome de abstinencia porque perdieron protagonismo político, pero la enorme mayoría de los dirigentes que tienen responsabilidad institucional están trabajando y articulando con el gobierno de una manera súper responsable. Mañana tenemos a todos los gobernadores con el presidente. El viernes tenemos una videoconferencia del presidente de la Nación, mía como presidente de la Cámara, con todos los presidentes de los bloques opositores, para definir algunas cuestiones vinculadas al tema de la agenda más urgente del Parlamento para con el Ejecutivo. Y me parece que eso es valioso, es notable, y vale la pena agendarlo, vale la pena remarcarlo. Respecto de lo que tiene que ver con los próximos meses, no tengo ninguna duda que nuestra responsabilidad de hoy o de mañana el ministro de Economía, como les contaba, define agenda macroeconómica de la Argentina, objetivos macro de la Argentina y relación de Argentina con los bonistas, y a partir de ahí, relación y propuesta de trabajo conjunto de Argentina con los bonistas, y a partir de ahí, claramente viene la segunda parte de la tarea micro, que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra economía, pero muchos de ustedes que son empresarios saben que sin definir un marco de reglas macro, avanzar sobre lo micro puede sonar, digamos, improvisado o disociado. A partir de la semana que viene, las medidas que se fueron tomando pensando en un escenario que lo que tenía que construir era un puente de 45 días y que hoy el gobierno tiene la convicción de que tiene que ser un puente más largo, de 120 días, hacia la normalidad, o hacia, no la normalidad, sino la recuperación en materia, o la salida y recuperación en materia económica, sin duda que nos obliga y nos pone en la responsabilidad a partir del lunes de ir profundizando y adoptando nuevas medidas que cada una de las áreas de gobierno va a ir anunciando y que se vienen trabajando ya hace algunos días, se van a terminar de diseñar este fin de semana y que están enfocadas sobre todo en sostener cadena de pago, mejorar mercado de crédito, mejorar performance impositiva de las empresas y de los contribuyentes argentinos, tratar de generar mecanismos que le den certeza desde el punto de vista económico y fiscal a quienes en la Argentina generan empleo y generan valor desde la inversión todos los días. En paralelo, te agregaría que yo no veo contradicción o dilema, sí en todo caso veo prioridades, y cuando vos tenés en juego vidas, no hay dilema. Lo primero que tenés que hacer es salvar vidas, porque es el valor o el bien más preciado que tenemos todos. Bien. Siguiente pregunta. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas más, doctor? ¿Sí? Bien. Empresario. Doctor, ¿cómo se entiende el retraso por parte de los bancos, principalmente de algunos privados, en otorgar las líneas de préstamo al 24%? Los bancos no entienden la necesidad y urgencia de las pymes. Bueno, yo creo que hay bancos y bancos, hay empresarios y empresarios, hay dirigentes políticos y dirigentes políticos, hay curas y curas, y hay seres humanos de una característica y de otra, digamos, y es bueno, en todo caso, individualizar y no generalizar. Sí tengo denuncias, y por eso lo he planteado públicamente, de entidades del sistema financiero que a la hora de tramitar el crédito para su pequeña o mediana empresa, para la pequeña o mediana empresa que fue a hacer el trámite, en lugar de pedirle el 931, de pedirle la fianza personal, que son las dos condiciones
que se exigen en el marco del Fondo de Garantía, del FOGAR, establecido como mecanismo de garantía para esos créditos, piden muchas más cosas de las que están previstas. Y sobre todas las cosas aparecieron algunas entidades, desgraciadamente, que lo que hicieron fue intentar generar, en el marco de este planteo que van a hacer las empresas, la captura de las cuentas sueldos, creyendo que hay algo para sacar o para medrar en una situación en la que todos estamos perdiendo y no hay para medrar. Me parece importante que frente a cada una de esas situaciones, en el banco de segundo piso o en el fondo de garantía, las empresas hagan la denuncia del comportamiento de las entidades financieras para que el FOGAR haga la denuncia entre el Banco Central para pedir las sanciones de esas entidades financieras. Bien, muchas gracias de parte del ingeniero Luis Magliano, empresario y presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Doctor, ¿tienen en carpeta algún proyecto con incentivos a la producción agroindustrial para que amplíe su producción y exportación para un ingreso inmediato de divisas? Además, ¿van a hacer efectiva la reducción de los gastos de la Cámara de Diputados, por ejemplo, los gastos en pasajes de avión, que efectivamente hace 30 días que no se utilizan? Sí, a ver, son como dos cosas distintas. El recorte global de gastos de la Cámara hasta acá, y puede seguir creciendo, ya es de 250 millones. No solamente incluye gastos de pasajes, sino que también incluye otros gastos en materia de funcionamiento de comisiones, de asesores, etc. El recorte es un recorte decidido por la presidencia de la Cámara, comunicado a los presidentes de bloque. Obviamente la gran mayoría respaldó la decisión que tomamos, por ahí a alguno no le gustó y entonces se enoja y expresa su enojo en otras cosas, ¿no? Pero en general en estos días por ahí lo más importante no es señalar ese tipo de situaciones, sino darle la tranquilidad a los contribuyentes de que esos 250 millones de pesos de recorte fueron al Malbrán, al Posadas, a sistemas de salud públicas provinciales, en transferencias, al sistema de salud pública nacional, a clínicas, a distintas instituciones del sistema de salud para fortalecerlas, y que además aquellos diputados que individualmente quieren hacer donaciones tienen habilitado un sistema de registro individual de donación con transferencia electrónica por parte de la Cámara de la donación que individualmente hacen. Hay diputados que han donado hasta el 100% de su sueldo. Eso respecto del gasto de la Cámara. Y la primera parte de la pregunta era referida a el tema... La perdí, Miriam. Sí, perdón. La primera parte dice, ¿tienen carpeta proyecto con incentivos a la producción agroindustrial para que amplíe su producción y exportación para un ingreso inmediato de divisas? Bueno, a ver, el desafío del premio al valor agregado, ¿no? De generar el segundo y el tercer piso de nuestros productos primarios desde el punto de vista tributario era un tema que veníamos trabajando pre-pandemia para tratar de consolidar una política de exportaciones con mayor valor agregado. Desgraciadamente, en el medio, como digo yo, veníamos recorriendo un camino, apareció un enorme pozo en el que nos estamos cayendo todos y que nos obliga a por ahí tomar o concentrarnos o enfocarnos mucho en las cuestiones de emergencia. Yo creo igualmente que el PBI de la Argentina tiene hoy no solamente dificultades en materia, digamos, cuando miramos la composición del Producto Bruto de Argentina, sabemos que casi 70% del PBI es mercado interno y el otro 30% está compuesto por expo y inversiones.
Y desgraciadamente el mundo Expo, el mundo exportaciones, yo creo que va cuanto menos a ralentizarse en los próximos meses, producto del freno de la demanda de los países que son los principales consumidores de los primarios, de los commodities. Con lo cual, cuanto más valor agregado exportemos, más dólares vamos a generar, y claramente entre las medidas de incentivo tenemos que ir a algún incentivo fuerte o concreto alrededor del tema de no solamente aumento de exportaciones por valor agregado, sino también repatriación de capitales. Bien, doctor Massa, ¿qué medidas se están analizando para los profesionales independientes a corto y mediano plazo? Digamos, abogados, contadores, etcétera. Bueno, ahí parte de la tarea monotributistas, no solo autónomos, sino también monotributistas 3 y 4, ¿no? Que no llegan a ser autónomos, pero que están también dentro del grupo de personas con dificultades, producto de que la pandemia los obligó a suspender las actividades independientes que les generaban ingreso, y, digamos, dentro del conjunto de medidas, y no me gustaría anticiparme al rol que tienen áreas del gobierno que son más ejecutivas, pero digamos, hay un combinado que tiene que ver con una parte vinculada a lo tributario y con una parte vinculada a lo crediticio, no solamente para autónomos, sino para categoría 3 y 4 de monotributo. Perfecto. Empresario del turismo y que tiene que ver también con espectáculos. ¿Tienen previsto una diferenciación en el apoyo a las empresas de acuerdo al sector del que se trate? Hago referencia a espectáculos, gimnasios y otros sectores que podrán reiniciar sus actividades más tarde. Bueno, la ADET, para el que me preguntó, debe saber lo que es ADET, ya hizo una presentación. Ayer justo lo charlé con el presidente del tema, porque además el problema más serio es que los primeros que abrieron, los primeros que cerraron, van a ser los últimos en abrir claramente, porque son básicamente los que trabajan con la concentración de público, con la masividad en locales o en ámbitos de gente. Y así como se trabajó con las cámaras hoteleras y gastronómicas, algún paquete de medida individual que empezó el día viernes con un primer paquete de respaldo de parte del gobierno, del Estado, no del gobierno, del Estado, a esos sectores. Los próximos días la idea es seguir ampliándolo, sobre todo entendiendo que en el puente de transición son los que tienen el tránsito más largo. Bien, y esta pregunta la hicieron varios empresarios, pero la resumo en una sola. Dice así: doctor, me gustaría saber, con una mano en el corazón, una vez pasada la crisis del COVID-19, ¿cómo ven desde su espacio político al sector privado y empresariado argentino? ¿Hay interés real de crear a largo plazo empresas competitivas en el mundo o simplemente debemos plantear estrategias de venta en mercado interno o sobrevivir para pagar impuestos como viene siendo desde hace muchos años? Mira, te voy a contestar con una experiencia personal, ¿no? Que de alguna manera me marcó para toda la vida y que tiene que ver con una empresa argentina que produce alimentos, que exporta. Yo era muy joven, hace muchos años ya me casé, me fui de luna de miel en un viaje con 3 escalas, de los más agotadores. En la tercera escala me subo a un avión y me tocó que cuando me trajeron la merienda, eran 2 alfajores argentinos con una gaseosa.
Y a mí me llenó de orgullo, como nos llena de orgullo ver que cuando viajamos en algunas cartas de vino hay vino argentino, que cuando miramos en la industria petrolera en algunos países encontramos que hay trabajo metalmecánico argentino, y así a lo largo de un montón de cadenas de valor. Yo soy un convencido de que la única forma de que Argentina sea un país que pueda generar riqueza en función de los recursos que tiene es transnacionalizando sus propias empresas. A mí me encantaría que nuestras empresas de telecomunicaciones no tengan una mirada solo vinculada al mercado interno argentino, sino una mirada regional y que sean competitivas en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en el sur de Brasil y en Chile. Me encantaría que nuestras empresas alimenticias perforen todos los días un poco más el mercado chino y que de alguna manera podamos ser proveedores de trabajo argentino al mundo, pero además soy un convencido de que la única forma que Argentina se transforma en un país que tiene sus recursos transformados en riqueza es centralmente consiguiendo que el trabajo argentino no solamente sea suficiente para resolver los problemas del mercado interno argentino, sino para transnacionalizarse en un mundo cada vez más globalizado. El mundo es el que es, y sin duda que cada dólar que capturemos de renta de otros países para la Argentina, lo único que nos va a generar es mejor calidad de vida para los argentinos. Bien, y contesta Martina Mengual, del grupo Ameriam. Entonces, doctor, ¿por qué dejan planchado el dólar con esta inflación? No entiendo la pregunta. Con costos impredecibles en dólares, ¿a dónde vamos a ir? Pregunta. A ver, lo primero que me gustaría es mirar, porque con 16 puntos de caída de la Simpo en el último mes, digamos, no tengo tan claro que hoy el valor del tipo de cambio esté traccionando precio, mucho menos con la caída de demanda que tenemos en el mercado interno. Me parece que lo que tenemos que aprender, y que en esto es fundamental que tengamos la capacidad de todos despojarnos de dogmas, mucho más en el mundo en el que nos toca vivir. Es un mundo en el que vemos al Estado del país, en teoría más capitalista del mundo, asistiendo con subsidio a miles y miles de empresas y miles de contribuyentes. Hoy me reía porque veía que en el país, digamos, que más cuida en teoría la democracia y las formas democráticas, el presidente envía con su propia firma uno de los beneficios que le ha dado a los ciudadanos, casi recordándome a las zapatillas de un viejo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que tenemos que aprender que lo que tenemos que buscar es que el tipo de cambio sea lo suficientemente competitivo para la Argentina como para permitir que esa competitividad cambiaria nos dé la posibilidad de que nuestros productos tengan lugar en los mercados mundiales. Bien, perfecto. Gracias, doctor. Y le damos la palabra a Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL. Querías hacer una consulta, Jorge. Sí, yo aprovecho y le voy a hacer un comentario a Jorge, porque leí ayer el informe que saca la Mediterránea, que tiene además una introducción respecto de la lluvia de pesos sobre la Argentina, Jorge. Te voy a mandar después, no es para polemizar, pero te voy a mandar del último año el informe oficial de base monetaria,
y además cuánto de esa emisión, digamos, fue a cada lugar, porque desde mi humilde punto de vista, y vuelvo a repetir, de no pretendo polemizar, el informe titulado Lluvia de Pesos parte de una premisa falsa. Ok, eso lo podemos discutir después. Gracias por el comentario, Sergio. La pregunta en realidad es si no encuentran que el esquema cambiario actual, tal como fue diseñado con los controles, etcétera, no termina siendo disfuncional en este nuevo escenario, por la sencilla razón de que estamos con una brecha cambiaria muy amplia y nos preocupa que va a haber muy poco incentivo de los chacareros a liquidar, a vender los granos. El año pasado, en abril, mayo, junio, las liquidaciones de granos fueron del orden de los 2.000 millones de dólares por mes. Y por todos los datos que vemos, va a haber mucha retracción de oferta, porque esa brecha cambiaria es demasiado elevada, y en un contexto de tasa de interés en pesos muy baja, pueden existir mecanismos para no vender granos y pagar los compromisos de otro modo. O sea, vemos el régimen cambiario actual con esa brecha que se amplía en un momento tan inoportuno de la cosecha, como algo disfuncional a los objetivos que deberían buscarse de aquí en adelante. Por eso subrayamos quizás el tema de la emisión, pero el tema no era la emisión en sí, sino las consecuencias que podía provocar con este régimen cambiario tal cual funciona hoy. A ver, comparto, Jorge, que tenemos que generar incentivos para la liquidación. No necesariamente los incentivos pueden darse por levantamiento de algunas restricciones, sino de otra manera. En definitiva, es un problema de ver cuál es el mejor incentivo que generás para ordenar liquidación o para profundizar liquidación. Lo hablé ayer con Gustavo Idígoras, es presidente de Ciara, para ver qué pensaba él, cuáles podían ser las alternativas. Y no tengo dudas de que, mirando el año, es muy importante que encontremos mecanismos para acelerar el proceso de liquidación, para tener las divisas, pero también tengo claro que tenés que tener definido primero el paraguas macroeconómico. Y eso recién es mañana, a las 4 de la tarde. Definido el paraguas macroeconómico, cuando vos definiste el techo, o definiste el árbol, si querés, después le vas colgando al árbol las guirnaldas que vos querés. Dejemos que el ministro primero defina el árbol para después ir viendo dónde ponemos cada guirnalda. Me parece que es lo más prudente. Perfecto. Marcelo Capello, presidente del IERAL, o María Pía Astori. Vamos con la última pregunta para el doctor, que después tiene otra reunión. Marcelo Capello. Sí, buenas tardes a todos. Le vamos a enviar al doctor Massa mañana un trabajito que estamos haciendo con algunas simulaciones sobre el pago de salarios, por el hecho de que incluso ya el ministro Culfas creo que hoy declaró al respecto, de que el Estado se debería hacer cargo de una proporción quizás mayor de salarios del sector privado, si sigue la cuarentena obligatoria, con algunas simulaciones donde vemos, según los porcentajes en los cuales el Estado se haga cargo de cierta porción de los salarios de los sectores afectados, cuál sería el costo fiscal. En principio nos estaría dando 0,7% del PIB en un mes, y que el resto se complemente con préstamos, como se lo está haciendo ahora, pero con préstamos, por supuesto, mucho más ágiles en su acceso, comparado con el costo fiscal de las medidas actuales, que son un poco menor, pero mañana seguramente lo tendremos cerrado y se lo vamos a enviar para ver si le interesa que lo profundicemos. Nos parece que, dada que la cuarentena es obligatoria,
y que hay sectores que no pueden trabajar en un sistema en el cual nos cuidamos entre todos, entonces no debería haber diferencia, por ejemplo, en el trato entre el empleado de una empresa privada que no puede trabajar con el del sector público que tampoco puede trabajar, por ejemplo, y que podría generarse un sistema de pago que contemple ese tipo de situaciones. Para la emergencia, y si esto se prorroga. Bueno, desde ya bienvenido el trabajo y lo valoro mucho. Nosotros tenemos, y me gustaría, digamos, agarrar la camarita si no fuera fija y llevarla para la sala de acá al lado, porque estamos justamente trabajando en alternativas alrededor de ideas como esta, Marcelo. A nosotros nos da sobre base de población económicamente activa y sobre lo que es el SIPA, que es el sistema de aportes, el sistema previsional argentino, nos da un poquito menos, nos da 0,42 del PIB por mes, suponiendo la integralidad del pago de salarios sin adicionales, sin horas extras, sin complementos de convenio individual. Pero también, digamos, lo que tenemos que analizar es que la realidad de algunos convenios tiene que ver con situaciones de contexto, digamos, particular de algunas actividades que hoy no se ve reflejada en la realidad. Y entonces, en todo caso, lo que podríamos pensar, y esto es para pensarlo juntos y para intercambiarlo a partir de lo que me mandes, es un piso de garantía del Estado, a partir del cual, digamos, la diferencia la ponga, por ejemplo, si es parte de la actividad esencial, la empresa que puede seguir trabajando. Pero tenemos que partir de un piso, digamos, de un piso básico, porque si no van a aparecer las desigualdades de acuerdo a salarios discutidos en otro contexto. No es el mismo salario el de un trabajador rural que un aceitero, y hoy te diría, está poniendo más esfuerzo, digamos, en este contexto el trabajador rural que está trabajando en la cosecha, y ustedes lo ven y nosotros lo vemos en el control del índice de movilidad, digamos, que hacemos a través de las torres y de las antenas de telefonía celular en todo el país. Vemos que está trabajando más ese trabajador que a lo mejor el aceitero, que como no está declarada actividad esencial, no está trabajando. Entonces sería injusto que alguien, digamos, que el Estado le garantice un piso más alto, digamos, o un piso desigual. Y me parece que lo ideal es que en todo caso partamos de un piso y después miremos por actividad, por sector, por esencialidad del servicio, y es parte de lo que estamos trabajando, pero me encantaría que me manden lo que están haciendo, porque obviamente que me interesa y mucho. Como habrás visto, hasta lo de Jorge también lo leo. Perfecto, muchísimas gracias, qué bueno poder trabajar entre lo público y lo privado. La verdad que le agradecemos, doctor, por este espacio y lo comprometemos para seguir trabajando junto a su equipo en estos temas que tienen que ver para nuestra sociedad y para nuestra República Argentina. Muchas gracias. Me deben el almuerzo. Así es. María, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Un beso grande. Cuídense. Continuamos ahora con los señores economistas que están presentes aquí en línea. Si ustedes quieren hacer consultas, por supuesto, van levantando la mano, y todas aquellas preguntas que quedaron pendientes se las tenemos que enviar al señor Sergio Massa, que serán respondidas en función de la semana, de los días de la semana que restan. Marcelo Capello. Bueno, ya que planteé recién ese tema, voy a ver si pongo en pantalla algunos números preliminares de lo que estuvimos viendo. Esto todavía para publicar, que sería lo siguiente. Bueno, el primer escenario que ven en la tabla es la masa salarial total en abril de este año, si no hubiese coronavirus. Sería una estimación de lo que sería si no estaríamos en este problema. 865.000 millones de pesos. Un segundo escenario donde los sectores
sin actividad por la cuarentena abonan un 75% del salario y se hace. Y el sector público para las actividades no esenciales, lo que no es salud, Fuerzas Armadas, seguridad, etc., también paga el 75% del salario. Y después un tercer escenario donde se paga el 75% del salario en las actividades, los sectores sin actividad, pero de ese 75, la mitad lo paga el Estado y la otra mitad con préstamos, como se está instrumentando ahora, con préstamos de los bancos. Lo que queríamos ver era, por supuesto, qué costo fiscal podía tener, esto es preliminar, y por ejemplo el escenario 3, donde se cobra un 75% del salario en sectores que están parados, y de la mitad lo paga el Estado, la otra mitad con préstamo, ese costo fiscal para el Estado es 0,7% del PIB, e incluye también cuentapropistas. Por ejemplo, alguien preguntó recién de los profesionales, también con el mismo diseño de un porcentaje de los ingresos normales que se estaban cobrando en los últimos meses. Esto hay que ahondarlo, recién el doctor Massa nos dijo sobre algo que lo podemos incluir, que es pagar no un porcentaje de los salarios, sino un monto fijo, podría ser, para que no haya diferencias entre empresas de salario más alto y más bajos, puede ser otro escenario, pero a priori parece algo viable. Por supuesto que el Estado lo va a pagar con emisión de dinero al porcentaje que le queda, pero incluye también un recorte de salarios en el sector público no esencial para la emergencia, que no es algo que hablamos recién con el doctor. Nosotros vamos a ahondar sobre este tema, y como le dijimos, se lo vamos a enviar y a su vez lo publicaremos o se lo enviaremos a los socios primero. Pero si alguien ahora quisiera vertir alguna opinión, para que la tengamos en cuenta, es el momento adecuado. Pueden levantar la mano, por supuesto. Preguntas, hacemos el cierre. Marcelo, un comentario, Marcelo. En realidad, Massa dijo que hay convenios laborales que no reflejan la realidad. Yo creo que el cálculo que ellos hicieron de un costo fiscal de 0,42 puntos del PIB debe incluir alguna readecuación temporal de convenios, de modo tal de que ese piso de garantía puesto por el Estado entre dentro de ese esquema, de esa institución laboral temporal. Supongo que debe haber algo de ese tipo. Sí, la diferencia puede estar allí, y también, él nos lo explicó, pero probablemente no están incluyendo a los autónomos y monotributistas. No sé si lo está teniendo en cuenta. Por la diferencia. De lo contrario de lo que decís vos, de que deben estar probablemente reconociendo porcentajes menores del 75%, quizá más cercano al 50%, de los salarios, que es lo que se haría cargo el Estado, pero quizás como montos fijos y no como porcentaje de los salarios que paga cada empresa, ¿no? Pero podemos hacer varias alternativas y girarlas, ¿no? Él seguramente no incluye los informales tampoco, que es otro tema a considerar. Entonces, no veo que levanten la mano. Si le parece, María Pía, damos el cierre con el tema que Maximiliano tiene preparado para nosotros. Y Mengo le está haciendo otra pregunta, fíjate, a Marcelo. ¿Por qué no dejar los micrófonos abiertos ya a todos, ya que se fue el señor Massa, para que puedan opinar en forma... Perdón, dejan los micrófonos abiertos, se va a descoordinar todo. Entonces, tenemos la pregunta de Martina Mengual para Marcelo Capello, que dice así: Marcelo, ¿qué probabilidad hay que permitan flexibilizar las condiciones de empleo privadas en vez de prohibir despidos e imponer doble indemnización versus la posibilidad de que se estiren las medidas?
Nosotros comenzamos a hacer estos cálculos porque vimos por noticias en los diarios de que en algunos sectores se empezaba a hablar de reconocer un porcentaje menor del salario cuando no hay actividad. Hoy lo leí, me parece, de Esmata, acá en Córdoba. Y otros sectores que ahora no recuerdo. O sea que la probabilidad me parece que existe. Debe depender del gremio, pero si en el gobierno nacional hay intención política de llevar adelante una medida como esta, ellos se encargan de darle viabilidad política, me parece. Pero bueno, también habrá que pensarlo de una manera que parezca equitativa, para que pase el tamiz de la política, ¿no? Para que sea equitativo entre sectores. Y también creemos que debe ocurrir algo en el sector público, a lo mejor no un 75% del salario para todos los que no trabajan, sino que se lo puede recargar más en los salarios más altos, que es lo que inicialmente el liberal venía diciendo, y que inclusive podría ser no un recorte en el sector público, sino una postergación en los pagos, que ese porcentaje del ingreso lo cobran dentro de un año. Por ejemplo, si hay un préstamo que le harían al sector público, se le podría pagar con un título público un porcentaje de los salarios durante 1 o 2 meses o durante la emergencia, y de esa manera se descomprime, no el gasto público, porque en definitiva eso se termina pagando, se descomprime la maquinita del Banco Central, por el hecho de que hay algún ahorro también por el lado del sector público, ¿no? En el presente. Perfecto. Bueno, María Pía, ¿quería hacer usted una pregunta? No, nada, está todo clarísimo, está todo complicadísimo. Bueno, No, nada. Otra pregunta dice para Marcelo, de Luis Laorden, de Rafaela. Estimado Marcelo, ¿qué piensa acerca de la emisión monetaria? El aumento de la base monetaria con el tipo de cambio fijado muy por debajo del valor de equilibrio de mercado, ¿no cree que puede incrementar fuertemente la inflación cuando comience a recuperarse la demanda agregada? Sí, por supuesto ese riesgo está. En la anterior reunión, no sé si estuvo presente, Mariano se llama el que hizo la pregunta. Luis Laorden, de la empresa Minara. Luis, sí estuvo, no sé si decir presente, pero estuvo conectado en la conferencia anterior. Gustavo Reyes les explicó el tema, de que sí, que hay un riesgo de mayor inflación, sobre todo cuando la economía empiece a salir de las restricciones, no digo de la recesión, sino de las restricciones más grandes que tenemos ahora, cuando quizás caiga la demanda de dinero, ese dinero, como ya está yendo ahora, va al dólar blue, a uno de los dólares informales que tenemos, el contado con liquidación. Bueno, no es informal en realidad, pero es uno de los dólares que están muy por arriba del dólar oficial. El tema es que para que impacte la inflación, tiene que impactar sobre el dólar oficial. El contado con liquidación no impacta tanto en el presente la inflación. Lo va a hacer cuando el dólar oficial se tenga que acercar a ese otro dólar, y ahí sí, por el precio de las exportaciones y de las importaciones, va a impactar más en la inflación. Por eso creo que el gobierno está dejando que aumente un poco el dólar oficial, pero no a una velocidad quizá tan rápida como nosotros esperaríamos. Escuchaba recién la pregunta de Martina Mengual, porque saben que si no la inflación la van a tener ahora de toda la emisión que están haciendo. Entonces van a atrasar un poco el dólar, después quizá lo dejen subir un poco más rápido al oficial, que es cuando se va a traducir la inflación, que a lo mejor no se va a ver cuando emitan mucho, o en estos meses que están emitiendo mucho, ¿no? Me parece que el canal de transmisión va a ir más por el dólar oficial que por los dólares alternativos. Pero sí, hay que esperar mayor inflación. Me parece que Gustavo la otra vez hablaba de que terminaría el año con una inflación similar o no menor a la del año pasado, siendo que a principio del año uno esperaba una inflación del 44%, incluso el 40%, pero que cuando terminan de impactar estas medidas monetarias, la tasa suba a niveles, por ejemplo, los del año pasado, supera un 50%. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Emiliano, damos el cierre con Samba de mi esperanza.
Muchísimas gracias a todos y especialmente a las autoridades de la Fundación por permitirnos a todos continuar con estas actividades de trabajo. Muchas gracias. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo me va encendiendo mi corazón. Caricia de Me parece que es un tema de conexión de él, porque... Deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Muchas gracias a la Agencia Córdoba. Hasta siempre, chao. Muchísimas gracias por el aporte de la Agencia Córdoba Cultura de la provincia de Córdoba y a Emiliano Cervini. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente. Muy amables.